Hola, ¿alguna vez te has quedado sin vista? Probablemente no, pero quisiera ponerte un escenario más común. De pronto entras de un lugar muy soleado con mucha luz a un espacio donde en una casa hay muy poca luz. De pronto uno se queda ahora sí que a ciegas prácticamente. Y en un extremo, imagina que entras a un lugar donde ni siquiera hay poca luz, no hay nada de luz, está todo oscuro. ¿Cuál es tu primera reacción instintiva? Poner las manos, ir así como tratando de tocar algo que te dé un punto de apoyo, un lugar de referencia para no caer, para no golpearte, para no tropezar con algo. Es como un instinto defensivo. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Enrique Gómez Bernal. Te saludo nuevamente a esta charla. Es la número 8 de esta temática de enero a marzo, que estamos siguiendo un tema que se llama Uniendo el cielo y la tierra, dentro de una esfera de temas que hablamos de tanto una fe en acción como una claridad mental y un encontrar un propósito. De hecho, esta imagen que ves acá es el logotipo de una comunidad que estoy creando. Hoy somos solo 11 personas, conmigo 12, pero es una comunidad que está empezando apenas. No tenemos mucha participación todavía. Ya se dará. Quiero provocarla, que haya interacción, porque el propósito es ir creando una comunidad de confianza también. Regresando al ejemplo que te ponía, ¿por qué te digo todo esto? Porque el tema de hoy tiene que ver, y así se titula, la preeminencia de Cristo. Y hablando de Cristo, imagínate en su esfera antes de nacer como ser humano. Vivía en el lugar más excelso del universo, el trono de Dios, un lugar donde todo es perfecto. Y la luz, no puede haber un lugar donde haya más luz que ahí. Así que imagina, o solo imagina, el impacto de ese personaje tan importante que es Dios en la persona del Hijo, tomando el cuerpo humano, naciendo como un bebé. Debió ser un cambio que ni siquiera podemos imaginar, yo creo. Y todo lo hizo por amor. Ya solo ese concepto nos da una idea de la grandeza de Dios y del grande amor de Dios, de manera que la Biblia dice que es inconmensurable, no se puede medir, es infinito la grandeza de Dios, su amor. Vamos entrando en materia, porque vamos a hablar de Cristo, de su preeminencia, y cuando tú no tienes un punto de soporte, que era el ejemplo que quería darte al imaginar que estábamos entrando en un lugar oscuro, donde perdemos los puntos de referencia, todo es un caos. Este mundo es un caos. Y cada vez está aparentemente peor, pero nos vamos encaminando hacia un futuro mejor, pero no lo vemos hoy. Y espero que al terminar la charla podamos tener un poco más de una visión diferente, una visión mejor, de mayor confianza, que nos brinde esa claridad mental, esa paz mental y también un sentido de propósito. Para ello, quiero, como siempre, apoyarme de unas imágenes para que a ti te sea más agradable. Déjame ir preparando el escenario. Muy bien, aquí tenemos pues es el tema 8. Con este tema estamos arrancando la reflexión basada en el libro, en la carta que escribió el apóstol San Pablo a los colosenses. Está en el Nuevo Testamento. Te invito, te aconsejo que leas esa parte en la Biblia misma. Colosenses. Hoy vamos a tomar parte del capítulo 1 de Colosenses
no te quedes sin revisarlo, sin leerlo, para que de viva voz de Dios hacia ti, directa, en su palabra, tú puedas recibir el mensaje. Yo lo único que estoy haciendo aquí es tratar de ayudar. El tema particular de hoy es la preeminencia de Cristo. Y como te dije, en enero arrancamos una temática con el libro de Filipenses, que ya terminamos, y vamos a continuar hasta marzo, ahora con el libro de Colosenses, que arrancamos ahora. Y es este retomar el hilo que une el universo. Vamos a continuar. El texto base es Colosenses 1:17. ¿Y por qué hablamos de la preeminencia de Cristo? Porque en ese texto nos da la razón. Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas. Y en Él, en Cristo, todas las cosas subsisten. Esta idea es la idea central, la más importante. Primero, antes que todo lo que siquiera vemos o siquiera podemos imaginar, aún con toda la tecnología que se ha avanzado, hablando del campo de la astronomía, se pueden ver, aunque con imágenes muy retrasadas, detalles del universo que eran inimaginables hace 2 siglos, por ejemplo. Pero aún esa vista de esa magnitud de distancia del universo, imagina que todo eso no existía. Es un concepto difícil de siquiera imaginar, porque aquí la variable tiempo se tiene que quitar. No hay un pasado, no hay un presente, no hay un futuro y uno no lo alcanza a dimensionar. Pero si pudiéramos hacerlo, Dios está allí, siempre ha estado allí, siempre ha existido. Por eso dice Pablo, hablando de Cristo, la segunda persona de Dios, Él es antes de todas las cosas. Y no solo eso, la Biblia nos encarga de decir que gracias a Cristo, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Pero aquí en Colosenses nos dice que en Él, en Cristo, todas las cosas subsisten. Es decir, no solo se encargó de crear, sino mantiene las cosas en armonía, aunque aquí en esta tierra, el único lugar en todo el universo que está en disarmonía, está en caos. En el cosmos, el único lugar del caos es esta tierra. Por una razón, porque se dio lugar a desconfiar de Dios, a apartarse de esta forma de vivir, de organizar, de relacionarse con Dios. Hubo una ruptura. Por libre decisión, la humanidad se alejó de Dios, aunque Dios nunca se alejó de la humanidad. Si eso hubiera pasado, no hubiera existido humanidad. No tenemos vida por nosotros mismos. La vida que tenemos es gracias a que Dios es quien concede la energía vital. Pero es gracias a Cristo que todas las cosas en el universo, en el cosmos, están en orden. Pero en esta dimensión del universo que conocemos, aunque hay desorden, no siempre ha sido así y no siempre será así. De hecho, la Biblia, en las señales que nos da, nos dice que estamos muy cerca de que las cosas van a ser recreadas, vueltas a la disposición, al plan original, donde ya no habrá pecado, no habrá caos, no habrá muerte, enfermedad, dolor, angustia, pero estamos en camino. Así que Jesús no es solamente un ser humano, como muchos lo pintan, un Mesías humano histórico que hace poco más de 2000 años
cobró vida y creó un movimiento que ahora es mundial. Es más que eso, es más que un profeta, es Dios hecho hombre, pero además es pues el sostén estructural de lo que es no solamente el mundo en su dimensión física, sino en otra dimensión que muchos hoy no quieren reconocer o quieren voluntariamente ignorar, la dimensión espiritual. Y ahí es donde más caos en esta tierra traemos porque no tomamos en cuenta a Dios. Vamos a seguir. Un concepto que en este prisma, esa luz blanca que viene de Dios, pasa a través del filtro de Cristo. En la persona de Cristo es como podemos realmente interpretar, conocer, saber quién es Dios, porque Él se ha manifestado en la humanidad. Es un personaje histórico y a través de ese prisma podemos ahora sí que traducir la sabiduría y la verdad divina que Él nos ha concedido a aspectos que podamos entender y poner en práctica, en vivir en nuestra vida cotidiana y real. Cristo es pues la imagen visible de Dios, quien es el Padre, la primera persona invisible para nosotros. Cuando a través de la Biblia conocemos a Cristo, nos damos ya entonces una idea de quién es Dios, cuál es su naturaleza, su carácter, su perfección, su voluntad. Y aunque nadie ha visto al Padre, a través de Jesucristo podemos entender cómo es. Y entonces dejamos de imaginar a un Dios, ya no necesitamos de imágenes ni de intermediarios, porque en la persona de Cristo, y solo Él es el representante de quien es Dios, siendo el mismo Dios, y podemos alcanzar a conocer de su amor. Y es un amor de relación. Necesita estar en contacto con sus criaturas. No porque Él no necesite, sino porque Él lo desea. Pero además es un amor que no tiene, no te pone condiciones. Hagas lo que hagas, nunca va a dejar de amarte. Preeminencia de Cristo, no lo olvidemos. El asunto con el Nuevo Testamento, escrito en griego, es que en las traducciones, por ejemplo, al español, se pierde a veces el concepto global, integral, para entender el concepto que nos quiere transmitir Dios en su palabra. Vamos a usar acá, vamos a traer a colación dos vocablos griegos del texto original del Nuevo Testamento, en específico de Colosenses, dos palabras que pueden sonarnos un poco raras, tal cual, pero que tienen una base de uso común. Para nosotros, protótocos, pues no diría gran cosa, pero de ahí se desprende protocolo o el primogénito, como es traducido al español. El problema es que este concepto de primogénito nos da la idea de ser el primer engendrado, cuando esto no es así, puesto que hemos visto, y la Biblia lo declara, que Cristo no es un ser creado, Cristo es Dios, que en algún momento en la historia toma la naturaleza doble. No dejó de ser nunca Dios, pero adquiere la naturaleza humana a partir de su nacimiento. Es allí donde Pablo dice que es un misterio de la encarnación, no lo alcanzamos a entender. Sin embargo, en esta traducción de Cristo como el protótocos, quiere decir que es el principal, más que el primer ser creado. O sea, el concepto va más allá de ser el primogénito. Deberíamos traducirlo más bien como el principal, el primero en todo. Como dice allí en esa corona y esa figura, tanto en la naturaleza como en poder. Porque Cristo, siendo Dios, es antes que todas las cosas, ya nos lo dijo Pablo. Pero además,
Si tú lo visualizas desde el punto de vista de lo que pasó en la cruz, no es el primer ser que ha muerto, ser humano que ha muerto como ser humano. Desde Adán hasta nuestros días habrá gente que muera, pero en el sentido de ser protótocos en la muerte, significa que es gracias a su muerte y a ninguno, nadie más, es que se pagó el precio que la ley exigía para el transgresor, que era la muerte. Y al pagar él el precio, se convierte en el principal, que ahora tiene el dominio sobre la muerte también y que en algún momento nos va a conceder vencer la muerte gracias a su poder. Así que por eso es Cristo el preeminente, porque es el supremo soberano. Insisto, no es un ser creado, sino es el ser supremo de toda la creación. Todas las cosas existen gracias a Cristo, por Él fueron creadas, para Él fueron creadas, y Él sostiene todas las cosas. Es lo que nos enseña Pablo en esta carta a los Colosenses. Déjame decirte que, como el caso de Filipenses, Colosenses fue escrito en la cárcel. Pablo escribe estando encarcelado. Pero a diferencia de Filipenses, la carta a los Colosenses es una carta dirigida a una comunidad que Pablo nunca conoció en persona, sino a través de sus propios colaboradores. Sin embargo, llegó a amarlos tanto que lo manifiesta en su carta, en sus cartas en general. Así que todo lo que vemos, todo lo que no podemos ver, que es invisible para nosotros, incluso dice allí tronos, dominios y potestades. ¿Te recuerdas en un tema pasado que hablábamos de la existencia de seres racionales extraterrestres? Porque existen. La Biblia nos lo da a entender, nos lo anuncia. Bueno, pues sobre todo lo que el universo conocemos y lo que no conocemos del cosmos, Cristo lo diseñó, lo hizo y tiene todo propósito gracias a su diseño. Todo tiene un propósito. Pero vino un momento en la historia donde empieza el caos en el cosmos, cuando se introduce ese concepto que no tiene explicación. ¿Cómo puede explicarse que en un mundo, diríamos, en un reino perfecto, donde todo es amor, armonía, donde Dios es el soberano, el amor reina, cómo en un medio así pudo surgir Satanás con su egoísmo, que es la raíz de todo pecado? No se explica. Pablo dice que es un misterio, el misterio de la maldad. Si tuviera explicación de una o de otra forma, estaríamos justificando la existencia del mal y no tiene justificación. Y al momento en el que Dios diga, ya es la hora de mi plan en donde se debe terminar el mal, se va a terminar el mal, no va a existir para siempre. El desorden empezó con un ser creado, ese sí creado, llamado Lucifer. Era el principal, después de Dios, seguía en jerarquía. Y en un ser así surgió la envidia, el egoísmo, el amor propio mal encausado, porque sí debemos de amarnos, pero no de manera suprema. Debemos de amar de manera suprema solo a Dios. Pero viene esta pregunta, porque todos estamos sujetos a esta situación humana, es condición humana. Y lo que nos invita la Biblia a que reflexionemos es en qué casos, en qué condiciones muy específicas tú, obviamente yo, estamos
generando prioridad, le estamos dando supremacía, de manera que usurpe el lugar que corresponde solo a Cristo. Por eso te hablaba al principio de este caos donde estás a ciegas de pronto. Así parece que vivimos algunos toda la vida y otros buena parte de la vida, como si estuviéramos a ciegas a lo que está en la dimensión espiritual, en la más verdadera de las verdades, que es la de Dios, y donde no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida cotidiana, ni siquiera nos acordamos de Él. No nos interesa estudiar la Biblia para conocer a Dios, y mucho menos seguirlo, conocerlo, confiar en Él, amarlo, y por eso nuestra vida es un caos. Y viene el segundo vocablo, así como protótocos es el principal de todo, tiene el segundo vocablo, sinistemi. Es medio raro, ¿verdad? Sinistemi. Tiene que ver un poco el prefijo de sin como el con, algo que acompaña a, y el istemi tiene que ver con la base, que cubre todo, que soporta todo. Por eso habla de la cohesión atómica, desde diríamos, lo que conocemos como lo más pequeño que pudiéramos imaginar, aunque sabemos que el átomo todavía tiene partículas subatómicas, hasta lo más grande que es el supremo, diríamos, cosmos que tenemos como concepto el universo. En todas esas dimensiones hay una cohesión, algo que permite que funcione, que esté coordinado, que esté en armonía. Y ese solo es Cristo. Cristo también es el sinistemi. Es quien hace posible que las cosas funcionen y aún más que en nuestro caso tengamos vida. Porque sin su presencia activa que sustenta, todo sería desastre, caos, muerte para los que estamos vivos. Entonces, si Cristo tiene todo el poder, porque es el principal y es el único que puede sostener de manera unida y armoniosa las galaxias, los átomos, la pregunta sería muy obvia, ¿verdad? ¿Acaso no será capaz de resolver tus problemas hoy? Interesante porque vivimos en constante estrés y no debiéramos. No conocemos el futuro, pero si llegamos a conocer y a confiar en Dios, eso no es obstáculo para tener paz, para estar confiados de que nada escapa del control de Dios. Y entonces cambia la biología del cuerpo de Cristo, que es la comunidad, sus hijos en la tierra. La Biblia dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, ese cerebro que ves ahí, que es de donde mana la vida, mana la ley, mana toda la voluntad de la perfección. Él es el que dirige todo, porque un cuerpo sin cabeza es un cadáver. Y conecta esa raíz nerviosa que sale de la cabeza, del cerebro, esos principios, sigue siendo él mismo a través del Espíritu Santo. Cristo es el protótocos, acuérdate. Primogénito lo traducimos, pero no es, insisto, el primero generado, sino el principal, aún entre los muertos, por lo que ya te expliqué lo que significó su muerte. Pero además él no se quedó muerto, él resucitó. Y esa característica, esa forma de ser su carácter como hombre que vivió en la tierra, nos la está ofreciendo. No es imposible. El asunto es que no queremos,
no lo deseamos, no nos sometemos a Dios de la manera en que es nuestro privilegio conocerlo, confiar, amarlo y por lo tanto someternos a Él y obedecerlo, como lo hizo Cristo. Porque Cristo en el sentido humano no usó ninguna capacidad sobrehumana para ser nuestro ejemplo perfecto. Cristo todo lo que vivió en la tierra lo sometió al Padre, todo. Así que cuando él enfrentaba las tentaciones, nunca las enfrentó solo. Y nosotros, siendo mucho más débiles, incomparablemente débiles, imperfectos, ¿cómo osamos enfrentar las tentaciones o la vida sin Cristo? Estamos condenados al fracaso si lo hacemos. Y eso es lo que está pasando en la mayor parte de nosotros. Y estamos sobre advertencia, sobre aviso, sobre invitación de Cristo a través de su palabra, de que hagamos un alto en el camino y escuchemos para que Él pueda transformarnos, pero necesitamos darle el permiso porque Él nunca va a violentar tu voluntad, tu decisión, tu libre elección. Así que como ves en esta imagen, debemos, se nos invita, necesitamos transitar del lado oscuro al lado luminoso. Y como veíamos en el programa pasado, cambiar de nacionalidad, de identidad, dejar de ser súbditos o miembros del caos para ser ahora pertenecientes hijos del reino de Dios, donde Cristo es el supremo, donde hay orden, donde hay luz, donde hay amor, donde hay perfección. Dejar de ser esclavos para convertirnos en ciudadanos, donde no hay jerarquías en el sentido humano, no hay discriminación, no hay de primera, segunda o terceras categorías. Allí, como dice la frase común en el léxico popular, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos y todos son amados de Dios. El problema es que, aunque Dios te ama, si tú eliges mantenerte del lado oscuro, Él no te va a obligar, jamás. Pero esa decisión te va a llevar a lo que es el destino de ese lado oscuro donde gobierna Satanás, la destrucción total. Vamos a cerrar y vamos a resumir algunos conceptos clave que tienen que ver con lo que te decía. La Biblia es el mejor instrumento si queremos empezar a pensar en tener una fe, en conocer a Dios. Pero eso nos va a llevar a el segundo eje de esta comunidad que se llama Raíces de Propósito, que se llama claridad mental, que te va a llevar a la paz mental. Dejar de estar con estrés totalmente continuo, de estar ansiosos, preocupados, deprimidos, porque cuando nosotros queremos gobernar, va a ser así. Vamos a estar viviendo totalmente en angustia siempre. Pero si hacemos que Cristo sea nuestro protótocos, entonces es el principal. Dejamos que Él gobierne nuestra vida, tendremos paz, porque Él lo prometió. Déjame hacer una analogía y un poco de mnemotecnia. Tú ves esas tres letras, RCP. Para nosotros los profesionales de salud, significa en una gran medida resucitación cardiopulmonar. Son acciones vitales. Cuando una persona cae en paro cardíaco, por ejemplo, deja de latir su corazón, deja de respirar, es imprescindible si queremos tratar de que sobreviva y además lo haga sin daño cerebral,
que actuemos en los primeros segundos, dando masaje cardíaco externo y ahora sí que respiración artificial. Eso es lo que se llama como RCP, resucitación cardiopulmonar. Bueno, algo así desde el lado espiritual. Tú ves en la imagen un embrollo allí, como un caos, pasa por el cerebro y entonces toma orden ese hilo de la tierra al cielo. ¿Qué significa RCP? Significa que tenemos que pasar de, primero, reconocer que realmente Cristo es nuestro Señor, nuestro soberano. Y si hacemos eso, le vamos a dar la prioridad de nuestra vida. No hay otra forma de transitar hacia la vida, hacia la luz y hacia la eternidad que nos está ofreciendo Dios. Todo en la Biblia y todo en el universo está centrado en Cristo. Por la razón que vimos en el primer texto bíblico que revisamos al principio, de Colosenses 1:17. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en Cristo. Así que primero, R de reconocerlo. Él es el principal. Y luego viene la segunda letra, que es confiar. Cuando tú conoces a Cristo a través de la Biblia, cuando realmente Él empieza a manifestarse en tu vida, empiezas a confiar en Él. Él se convierte en tu sostén, tu sinistemi. Y en ese sentido, dejas de estar preocupado porque pasas a la tercera letra, donde ahora vas por esa confianza que tienes con Cristo, le vas a permitir que Él gobierne tu vida, que Él dirija tu vida y molde todo lo que tú eres. No hay otra forma. Segunda mnemotecnia. ¿Ves ahí esa planta que tiene raíces? Está plantada pues en un terreno. Hay que preparar el terreno para que eche buenas raíces y entonces del tallo, de las hojas y en su caso de fruto o flores. ¿Cómo es ese proceso? Aunque está en el texto de arriba hacia abajo, he ilustrado con la flecha verde que baja, más bien que de la raíz, de la parte más inferior, tiene un sentido ascendente. Primero, pues debemos nutrir el cultivo, es decir, ese terreno que es nuestra mente, nuestro cerebro, necesitamos prepararlo. ¿Cómo? Insisto, no hay otro camino. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Es el único mensaje que podemos llegar a confiar absolutamente que es verdadero, que no tiene sesgos, que no nos miente, que está probado a través de toda la historia y que además contiene verdades que están por cumplirse. Todo lo que ha dicho en la historia ya se ha cumplido, pero hay cosas que todavía no se han cumplido, pero si lo diste, si está en la Biblia, se va a cumplir, pero necesitamos conocerlo. Entonces necesitamos preparar, nutrir ese terreno que es nuestra mente con esos nutrientes, ese abono que es la palabra de Dios, y luego podemos pasar al siguiente nivel, que es empezar a echar raíces, de ser personas que estamos a lo mejor sin propósito, sin rumbo, sin destino, en el vaivén, como si estuviéramos en un barco sin timón, con emociones cambiantes y una tendencia a lo mejor solamente a las cosas materiales. Necesitamos pasar a una visión donde Cristo es quien es preeminente, pero hacia la eternidad, una visión de eternidad. Cuando lleguemos a ese nivel, entonces, por cuestión natural, por consecuencia natural, nuestra forma de vivir, nuestro ser, va a tender a ser una persona de servicio, donde ya no nada más seamos egoístas. Todos estamos en un proceso.
Y entonces lo que Dios te dio como dones, lo pondrás a los pies de Cristo, de tu Creador, para que Él dirija tu vida y des un servicio de amor, ya no solo a Dios, sino al prójimo, que es donde Dios quiere que también actuemos. Y cerramos con tres pilares. Igual como lo hicimos en las dos figuras previas, vamos a usar la mnemotecnia del sí con doble S, que está ahí abajo. Pero vamos a empezar ahora sí que al revés de cómo están las tres columnas de texto. Primero, la primera S tiene que ver con, recordemos, Cristo no es el primogénito en el sentido en español, sino es el protótocos, es el principal. No solo es nuestro maestro, Él es el todo en todos. Así que Él es soberano. A eso se refiere la S. La segunda S tiene que ver si lo entendemos, si lo asumimos en nuestra vida, nos va a llevar a sinistemi, que es Cristo será nuestro soporte, nuestro sostén, el que vaya coordinando toda nuestra vida, la dirija. Y eso nos va a dar seguridad. El futuro ya dejará de ser un asunto de temor, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Cristo. Y además que Él, como es soberano, poderoso, absoluto, y además nos ama y somos sus hijos, no hay mal, no hay cosa terrible, aun cuando pudiera parecernos, que nos destruya. Todo será para bien. Y luego la I, eso nos va a dar la identidad como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, creados por Cristo y para Cristo. De manera, como dice Colosenses 1:18, que Cristo tenga en todo la preeminencia. Muy bien, pues agradezco tu atención y te invito ahora a que formes parte de esta comunidad. Esta imagen que se ve en el centro abajo, este código QR, si tienes un teléfono, un lector que escanea el QR, te va a llevar a el enlace para que te incorpores a nuestro canal de WhatsApp y recibas semanalmente, a veces más de una vez, contenido que tiene que ver con, ya sea con fe, con algunos temas de claridad mental, también temas que tienen que ver cómo encontrar un propósito en la vida, cómo unirte a una comunidad y compartir ideas, tips, experiencias, de manera que no estemos ahora sí que desconectados. Y luego que estemos también con un tema de salud e inmunidad, que ciertamente damos contenido en ese sentido, porque vivimos en un cuerpo que es biopsicosocial y espiritual, que necesitamos cuidar como parte de los hijos de Dios. Y también tenemos entonces esta parte de eh, lo que hoy hemos abarcado, que es la fe en acción. Si no tienes esa forma de escanear el código QR, te invito a que tomes el número. Ahí ese es mi número de WhatsApp. Me des un mensaje y con mucho gusto te incorporamos. Así que conecta, profundiza, vive y te digo y me despido con ello. Déjame quitar la imagen ahora. Te digo que es tu potencial, es mi propósito, por tu salud y bienestar. Nos vemos en la próxima.